Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Hasta las 0:30, como cada lunes, rige la ley de la selva, aquí en la pantalla de C5N. Gracias por acompañarnos. Es un programa especial, lógicamente, como lo exige el momento, como lo exige esta bisagra histórica que estamos viviendo en tiempo real. En un ratito se va a sentar a conversar con nosotros Sabino Vaca Narvaja, el antiguo embajador de Argentina en China, que tuvo que pilotear el COVID, que tuvo que pilotear la renovación del swap, que tuvo que pilotear una relación que fue nutriéndose, que fue escalando hasta que Milei la cortó en seco. En un ratito vamos a conversar con Sabino Vaca Narvaja respecto de el nuevo orden mundial. ¿Hasta qué punto se está reseteando una economía global que, bueno, hasta ahora funcionó con determinadas reglas y parece que a partir de esta crisis va a funcionar con otras? Vamos a conversar también sobre las elecciones que empiezan a producirse en la Argentina. Argentina, en este tembladeral mundial, inicia su calendario electoral en Santa Fe este fin de semana. Pero en un ratito viene uno de los hombres de máxima confianza de Mauricio Macri a conversar con nosotros aquí. Darío Nieto, jefe del bloque del oficialismo en la legislatura porteña, el bloque de Jorge Macri, viene acá a responder a todo y sobre todo a la gran incógnita: ¿se juntan o no el PRO y la Libertad Avanza en el resto del país? ¿Por qué, si no hubo alianza acá en la ciudad, puede haberla en la provincia y puede haberla en otros lugares? Gaby Vulcano, con información de primerísima mano, también trae su columna política sobre esto a partir de las 12 de la noche. Ahora, lo que nos ocupa y nos preocupa también es la deriva de un planeta que está cambiando de modo muy acelerado. Lo que parece una guerra comercial, en realidad es un reseteo muchísimo más profundo. Y lo que parece un ademán de fortaleza de Donald Trump, en realidad es un gesto de debilidad. Estados Unidos asiste al ocaso de lo que fue su hegemonía indiscutida en el planeta, a partir sobre todo de la ruptura del patrón oro, con la crisis del petróleo en 1973. En estos 50 años, a partir de ese hito histórico, lo que rigió fue el patrón dólar. Y lo que está muriendo en estas horas, en estos días, en estas semanas, es eso, el patrón dólar. La verdadera guerra de Trump es monetaria y obviamente es contra China, por eso vamos a poner el foco ahí, en este programa. Pero implica que todos los actores, todos los continentes, todas las empresas van a cambiar su modo de insertarse en la economía global. Y esto en un sistema como el nuestro, con todos los conflictos que tiene encima, es algo que debería ocupar a un gobierno que hoy pareció no tener agenda. Lo único que sabemos que hizo hoy el presidente Milei fue ir a grabar un spot de campaña para Manuel Adorni acá en la ciudad. Todos los gobiernos del mundo se movilizaron frente a los anuncios de este hombre, de Donald Trump, que dice que lo que está haciendo es tomar revancha de algo que afectó a su país en los últimos 50 años. Lo dice, además, en tono muy beligerante. Este fin de semana lo dijo así, mirá. But sometimes you have to take medicine to fix something. And we have such a horrible, we have been treated so badly by other countries because we had stupid leadership that allowed this to happen. They took our businesses, they took our money, they took our jobs, they moved it to Mexico, they moved it to Canada, they moved a lot of it to China, and it's not sustainable. We're not going to do it. A bordo del Air Force One, a bordo del avión presidencial norteamericano, Trump decía: hemos sido víctimas en estos 50 años. Todo lo contrario a lo que ocurrió en realidad. En los últimos 50 años, Estados Unidos fue un país privilegiado, que pudo gastar por encima de sus recursos, que pudo consumir más de lo que producía y cuya diferencia, ese déficit de cuenta corriente sistemático, permanente, era financiado desde afuera de sus fronteras por
todo el resto del planeta. Ese privilegio, un privilegio que se sustentó en su hegemonía militar, Estados Unidos sigue gastando hoy más que los 10 países que le siguen en armamento, fue también un privilegio sustentado en lo tecnológico. Hasta que hace 25, 30 años, China empezó a disputarle esa hegemonía tecnológica. China consumió menos, invirtió más, ahorró más, estudió más, se formaron más sus científicos, desarrolló más patentes que Estados Unidos y llegó el momento en el cual le dice, che, lo que vendo yo no solamente es más barato que lo que vendés vos, también es mejor. Trump se encuentra con una herencia endemoniada, una deuda que tiene que renovar ahora por 10 billones de dólares de los nuestros, 10 trillion, como dicen los anglosajones, y además una ley de rebaja de impuestos que vencía este año, que vence este año todavía, y que viene de la primera administración Trump, de 2017. Claro, Trump, antes que volver a subirles los impuestos a los mega millonarios y a los ricos a los cuales se los bajó en 2017, prefiere cobrar aranceles para cubrir ese bache y renovar el descuento de impuestos a quienes le garparon la campaña, a los grandes magnates como él, que son doblemente privilegiados por ser estadounidenses y por ser ricos dentro de Estados Unidos. Un privilegio que los que pagan impuestos allá, laburantes en general, no tienen y que además ahora van a sumarle al gravamen de los aranceles, que obviamente van a pagar ellos, con más inflación y más recesión, o sea, menos actividad económica, porque lo que importan hoy a 10 dólares va a pasar a costar 12, 15 o 16. De hecho, este es el mapa de los aranceles de Donald Trump. Los que están más oscuros son los países que más sufrieron esta ola de aranceles. Argentina, vean que América Latina está toda en clarito. Argentina tuvo lo mismo que Chile, lo mismo que Colombia, lo mismo que Brasil, países que Milei considera zurdos y que no están alineados automáticamente con Estados Unidos como el nuestro, pero que también van a pagar el 10% de sobretasa según el anuncio del miércoles pasado. Claro, la gran imposición es sobre China, a la cual le fijaron una sobretasa del 34%, y hay algunos países que tienen mucho más que eso, en base a una cuenta absolutamente estrambótica que hizo el secretario del Tesoro, que por ahora no tiene ningún viso de ciencia ni de realidad. Fíjense, en América Latina el único que está en otro color es Venezuela, cosa que era de esperarse, obviamente, del Estados Unidos de Trump, pero Europa está toda en un color más oscuro que el nuestro, lo cual quiere decir que a Europa esto la ataca más que a nosotros. Son los socios de la OTAN. Hay algo que cruje, que no es solo en la economía, algo que cruje que tiene al mundo en vilo porque puede pasar a otra dimensión. Claro, si vos mirás la región nuestra, el resto del mundo, lo que ves es que Argentina tuvo el 10% como otros 130 países, la mayor parte, Australia también, buena parte de África también, Medio Oriente. Son reglas medio generales, no es que a Milei le dieron un trato especial de tanto, iba a decir chuparle la media, de tanto intentar acercársele a Trump, aun cuando no era presidente, cuando era candidato. Ahora, Lula, por ejemplo, dijo que iba a defender el empleo local, que va a aplicar aranceles recíprocos, algo que hace todo el tiempo. Brasil, de hecho, les exige visa, por ejemplo, a los norteamericanos que entran, porque dice, si a nosotros nos piden visa a ellos, nosotros le pedimos visa también. Claro, anunció hoy Lula una monstruosa inversión de Mercado Libre en San Pablo, que Marcos Galperín, supuesto amigo y defensor en las redes de Javier Milei, acá no hace. Es evidentemente otro tamaño, otra proporción la de Lula para discutirle de igual a igual a una potencia como Estados Unidos, y Argentina podría aprovechar ese tamaño, esa escala, gracias al Mercosur, porque en definitiva somos socios. Ni hablar de una distensión entre Milei y Lula por estas horas, ni una comunicación, ni un llamado,
ni un vuelo, como sí están haciendo otros países del mundo, agrupándose frente a lo que consideran una agresión, la de Donald Trump. Claro, si uno mira la historia de los aranceles de Estados Unidos, esta agresión es realmente inédita. Hace falta remontarse muy atrás para ver un arancel promedio como el que va a tener Estados Unidos a partir de esta decisión. Son aranceles que no se ven desde antes de la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra, que es cuando se da esta caída, los aranceles se mantuvieron en el orden del 5% e incluso a partir de lo que le decía la crisis del petróleo, bajaron más. Esto fue la globalización. Estos son los aranceles prácticamente nulos de una época en la cual todo entraba a Estados Unidos para que lo consumieran. Hasta ahora, hasta este gran evento que son los anuncios del miércoles pasado. Claro, todavía no entraron en vigor, entraron algunos nada más, pero fueron lo suficientemente concretos y son lo suficientemente concretos como para que, por ejemplo, el nuevo primer ministro de Canadá, que habló ayer sobre este asunto, dijera lo siguiente. Our old relationship of steadily deepening integration with the United States is over. The 80-year period when the United States embraced the mantle of global economic leadership, when it forged alliances rooted in trust and mutual respect, and championed the free and open exchange of goods and services, is over. While this is a tragedy, it is also the new reality. We must respond with both purpose and force. We are a free, sovereign, and ambitious country. We are masters in our own home. Claro, habla el presidente de un país al cual Trump dijo hace apenas semanas que Estados Unidos debería anexar. Estamos hablando en un tono que no se tocaba desde lo más álgido de la Guerra Fría. Y ese tono empieza a subir entre socios, como les decía, por ejemplo, socios de la OTAN. Mirá. Europe also has had a tremendous surplus with the United States. Europe has treated us, it's a little smaller, but they've treated us very, very badly. China has, but Europe has also. Europe has been very, very bad to us. Europe has taken our leaders for a ride. They don't take our cars, they don't take our food products, they don't take anything. And we take their cars, Mercedes, Volkswagen, BMW. You know, we take their millions of cars. They take no cars. They don't take our farm product. They don't take anything. Europe's treated us very badly. We put a big tariff on Europe. They are coming to the table. They want to talk. But there's no talk unless they pay us a lot of money on a yearly basis. Number one for present, but also for past. Because they've taken a lot of our wealth away, and we're not going to allow it to happen. De vuelta, lo que parece un gesto de fortaleza, un golpe en la mesa, no es más que un alarido de impotencia. Esto que pasa con Donald Trump no habría pasado de la misma manera si no hubiera ganado Donald Trump, si no estuviera él en el Salón Oval de la Casa Blanca, pero la situación que les describí, esa deuda que ya no puede renovar, esa mega emisión de dólares que no puede volver a hacer, porque ya la hizo en 2008 para rescatar a los bancos de la crisis de las hipotecas y porque ahora ya el mundo no está dispuesto a absorber, a demandar el triple de dólares de los que hay en circulación como pasó en aquel momento. Bueno, todo eso es una restricción que no pesa sobre Trump, pesa sobre Estados Unidos. Ya vamos a ir al impacto en Argentina, no se impacienten, este momento amerita un análisis más profundo. Por eso ya está en nuestros estudios Sabino Vaca Narvaja, profesor, catedrático, ex embajador argentino en China durante largo tiempo, con quien vamos a hablar de esto, del nuevo orden mundial que auspicia China. ¿Hasta qué punto esto es una guerra comercial o algo más? ¿Hasta qué punto es un quiebre en la historia del capitalismo? Antes, algo que realmente me hizo caer de la silla cuando lo vi. Veíamos recién a Donald Trump
cuestionando a sus socios europeos. Bueno, su secretario del Tesoro, Scott Bessent, le dio una entrevista a Tucker Carlson. Tucker Carlson es el comunicador ultraderechista que vino a entrevistarlo a Javier Milei acá el año pasado. ¿Se acuerdan que se armó un revuelo? El tipo laburaba en la Fox, que es la cadena más conservadora de Estados Unidos, pero lo echaron por distribuir fake news. Y claro, se abrió su canal, tiene millones de seguidores, todas sus notas son vistas por millones de personas, y lo recibió el secretario del Tesoro, con quien tuvieron una conversación sobre economía, pero que en un momento deriva hacia la explosión de un gasoducto en Europa en 2022. Esto fue, apenas empezaba la guerra en Ucrania, fue muy sospechoso que ocurriera, y en su momento no se supo qué manos perpetraron el atentado. Se supo que alguien lo había hecho volar, el gasoducto recién estrenado, para traer el doble de gas de Rusia a Europa. Ahora, lo que revela entre ironías y con cierta dosis de cinismo el secretario del Tesoro en esta entrevista hiela la sangre. Míralo. What about Europe? Look, the Europeans, we look back and there was the famous meeting where President Trump told the Europeans, you're insane for building Nord Stream 2. What are you doing? You already get most of your energy from Russia and you're going to double down on it? And they did. And look what happened. So We blew it up. somebody did. Somebody did. Somebody did. Probably Putin. I know some Norwegian fishermen bumped into it, is what I read. ¿Vieron eso? ¿Hace falta que lo pase de vuelta? Es la gran Gato Silvestre, el lago si hace falta. ¿Los vieron reírse de quién voló el gasoducto? Míralo de vuelta. What about Europe? Look, the Europeans, we look back and there was the famous meeting where President Trump told the Europeans, you're insane for building Nord Stream 2. What are you doing? You already get most of your energy from Russia and you're going to double down on it? And they did. And look what happened. So We blew it up. somebody did. Somebody did. Somebody did. Probably Putin. I know some Norwegian fishermen bumped into it, is what I read. Bueno, lo que yo leí en 2023 fue la investigación del periodista Seymour Hersh, que apuntó directamente a la responsabilidad de Estados Unidos en este sabotaje. Un sabotaje digno de las películas de la Segunda Guerra Mundial. El Nord Stream 2 se terminó de construir en 2021, podía transportar más de 100.000 metros cúbicos de gas a Europa por año, o sea, como dice Scott Bessent, podía traer el doble de gas de Rusia del que ya recibe Europa, o recibía más bien hasta las sanciones contra Putin, pero Alemania no lo habilitó justamente porque estalló la guerra de Ucrania. Claro, a medida que se iba desarrollando la guerra de Ucrania, seguían esperando a los europeos que llegara ese gas. No iba a llegar porque Rusia estaba embargado. En ese contexto, con el gasoducto terminado pero sin que entrara en funcionamiento, explota. Explota y explota un misterio. Se empiezan a tejer teorías de que un barco se lo chocó. Miren la imagen, porque hubo imágenes de la explosión que llegaron a captar cámaras arriba de la superficie del mar. Y no parece que se lo haya chocado un barco de pescadores noruegos. De hecho, hay imágenes también submarinas de cómo quedó. Claramente parece más probable la hipótesis de este periodista, de Hersh, que dice que buzos tácticos de la Marina estadounidense aprovecharon una serie de maniobras de la OTAN en el Báltico, bajaron, instalaron los explosivos y lo dejaron ahí, por las dudas. Esto es lo que ya sembró totalmente de desconfianzas a la relación entre ambos lados del Atlántico Norte, y lo que muestra que si bien la verdadera guerra de Trump es con China, no es la única, no es la única.
Estados Unidos, para que nos demos una idea, pasó de representar un 32% de la producción mundial en 1980 al 24% en 2020, en solo 40 años. En esos mismos 40 años pasó de representar el 15% del comercio mundial al 10%. China, que tenía un 5% de la producción manufacturera global hace 30 años, en el 95, hoy tiene el 35%. Y en 5 años, en 2030, va a producir la mitad. Va a tener la mitad de la producción global de bienes manufacturados. ¿Qué respondió China al anuncio de Trump del miércoles pasado? Sacó un comunicado, 6 párrafos, bastante parco, no demasiadas palabras, sin mucho adjetivo tampoco, pero donde deja abierta la posibilidad no solo de una retaliación comercial, sino también de una respuesta armada. Estamos hablando de un gobierno que no tiene el mismo funcionamiento que nuestra democracia, de un gobierno que pudo escalar así su producción en buena medida también por tener controlada no solamente la producción que se planifica centralmente desde Beijing, sino también a su población. Yo estuve el año pasado y su población es sujeta de una vigilancia que acá nos resultaría irrespirable. Ahora, lo que ha demostrado China es que su modelo, su socialismo con características chinas, o capitalismo de Estado, como le dicen acá en Occidente, se adaptó mucho mejor a las reglas del libre comercio, estas que beneficiaban a Estados Unidos durante los últimos 50 años, que el propio Estados Unidos. ¿Qué responde China a la bravuconada de Trump? Esto que tenemos acá. China es una civilización ancestral y una tierra de decoro y rectitud. Ponela a pleno, así lo lee la gente también. El pueblo chino valora la sinceridad y la buena fe. No provocamos problemas ni nos dejamos intimidar por ellos. Presionar y amenazar no es la forma correcta de tratar con China, que ha tomado y seguirá tomando medidas firmes para salvaguardar su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo. Estados Unidos debe apoyar la aspiración compartida de los pueblos de ambos países y del mundo, y velando por los intereses fundamentales de ambos países, dejar de usar los aranceles como arma para reprimir económicamente a China. Sigue en el anteúltimo párrafo y dice: la globalización económica es la única vía hacia el progreso humano. Fíjense qué locura. Hace 25 años la OMC no la dejaba entrar a China a su seno, porque decía no es una economía de mercado. Ahora, 25 años después, es China la que defiende la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y le dice a Estados Unidos que no sea proteccionista. Lograr una globalización económica más abierta, inclusiva, equilibrada y beneficiosa para todos es una responsabilidad compartida de la comunidad internacional, dicen. Y claro, supone esto un gran desafío para gobernantes que, francamente, no sé si están a la altura. Vamos a la Argentina, porque esto nos agarra a nosotros pendientes, niata contra el vidrio, literal, porque así estuvo el presidente en Mar-a-Lago, en el country de Trump, en Palm Beach, ahí en Florida, el viernes pasado, esperando el préstamo del Fondo Monetario. Trump iba a asistir, supuestamente. Milei fue a buscar una foto con él, pero mirá las fotos que terminó llevándose. Un montón de selfies con cazarrecompensas, buscas, chantunes de todo tipo, que fueron a esta gala, una gala de recaudación que, como las que se hacen una vez por semana en el country de Trump. Le dieron ese pedazo de acrílico, acaso el más caro de la historia, costó como $300.000 mover al presidente y a su comitiva en el avión oficial a Miami para que esperaran a Trump sin éxito, para que se volviera aquí. Pero más allá de esta humillación, de este desaire tan ostensible que lo tuvo mal durante todo el fin de semana el presidente, lo que no consiguió es lo importante. Iban a ir, por eso fue Luis Caputo, el ministro de Economía, por eso Caputo eligió ir ahí, a esta gala, con esta gente, en vez de ir
a inaugurar el oleoducto más grande que se haya inaugurado en los últimos años en Argentina, el de Oldelval, que va a sacar el crudo de vaca muerta al Atlántico. Lo esperaban, aunque sea él, también al presidente, pero aunque sea él, en Neuquén, y fue solo la secretaria de Minería. Estaban los empresarios más importantes del país, los que tienen enterrado en vaca muerta cientos de millones de dólares. No fue esto. Pero se vino con las manos vacías Milei. Y el préstamo del Fondo Monetario está más en veremos que nunca. Mirá, España, que está esperando para devolvérsela a Milei, ahí Pedro Sánchez, ya se sumó al pelotón de los que no apoyan el préstamo político de Trump a Milei para financiarle la campaña electoral. No tiene mucho peso España, es cierto, pero Holanda, que representa como 15 países, muchos del antiguo bloque soviético, sí lo tiene y sí está en contra. Y también está en contra el resto de Europa, que está bastante unido por el tema Ucrania, que está enojado el bloque europeo con Trump por su relación con Putin y que está dispuesta a cobrársela con cualquier cosa. ¿Se imaginan ustedes a Trump diciéndoles a los europeos: apóyenme en el directorio en este préstamo a Milei, que es amigo mío? Probablemente lo miren y le digan: che, pero este es el que tiene un tercio de los dólares que prestó el Fondo Monetario en todo el mundo y no los va a poder pagar nunca. Es una montaña de guita. ¿Se imaginan a Trump insistiendo para destrabar un desembolso mayor que el previsto inicialmente? Bueno, en el mercado argentino tampoco se lo imaginan. Por eso hoy el dólar bolsa se fue a 1.365 y voló. Llegó a niveles que ya difícilmente se puedan aplacar quemando reservas en el mercado paralelo financiero. Los japoneses también están en contra de la Argentina, como lo estuvieron siempre, ni que hablar el Reino Unido, que más allá de la dulzura que mostró Milei hacia los kelpers, sigue manteniendo una posición muy distante de la Argentina en términos financieros. En fin, China, que también tiene un voto en el Fondo Monetario, no tiene ninguna razón para interceder por Argentina, sobre todo cuando Mauricio Claver Carone, el que le dio el préstamo a Mauricio Macri, el que ahora es el jefe de Trump para la región, dice que el préstamo del Fondo Monetario es a condición de que Argentina se desenganche financieramente de China. Lo dijo con todas las letras. Se lo preguntó a Andrés Fidanza, que es corresponsal argentino allá en Miami, y dijo esto. Un tema que sí nos preocupa en Argentina sigue siendo obviamente el papel de China y los chinos, en ese sentido, que es un problema que heredó obviamente el presidente Milei. En ese sentido también afecta, y no voy a entrometer obviamente en medio de unas negociaciones que está llevando a cabo con el Fondo Monetario porque queremos que tenga éxito, pero lo que sí eventualmente lo que quisiéramos ver que termine es la famosa línea de crédito que tiene Argentina con China, y lo que queremos asegurarnos es que ningún acuerdo con el cual se llega con el Fondo Monetario termine prolongando esa línea de crédito o ese swap line que tienen. Al fin y al cabo, las medidas que pueda tomar Argentina y el programa que pueda tomar Argentina, que llegue a un fin definitivo, porque al fin y al cabo esa línea de crédito es extorsiva. Esa línea de crédito es extorsiva, dijo Claver Carone. El swap, esa línea de crédito, le salvó las papas a Milei en junio del año pasado cuando parecía que todo se venía abajo. ¿No me crees? Mirá este gráfico. Estas son las reservas del Banco Central. ¿Qué hay en las reservas del Banco Central que son negativas en 6.500 millones de dólares? Antes eran, porque ese es el último dato, 31/3 que tiene este estudio del Jerez, eran 6.500 palos negativas antes de estas últimas 6, 7 ruedas de corrida. Bueno, mirá, del total hay casi 18.000 millones de dólares, ese espacio rosita, que es el swap con China, 17.800 palos. Es más, por ejemplo, que lo que representan los encajes de los depósitos en dólares, 11.000 millones de dólares, que muchos se inquietan, dicen, che, están interviniendo con la nuestra porque el Banco Central tiene reservas negativas y sigue
vendiéndolas. ¿Qué dólares está vendiendo? Bueno, parte de esto es lo que exigió Claver Carone que Argentina deshaga. ¿Puede deshacerse del swap sin desencadenar una hiperinflación, una crisis total de la moneda? No puede. La pregunta es, ¿Carone pide este imposible para no darle entonces el préstamo tan rápidamente desembolsado como quiere Caputo? ¿O lo hace para decir después, bueno, te la perdono esta, pero se va pudriendo a lo largo del tiempo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esa declaración de Claver Carone fue parte de una semana terrible para Milei, en donde, como les decía, reconoció la autodeterminación de los habitantes implantados en Malvinas, cosa que perjudica muchísimo a los intereses argentinos y a las gestiones de las administraciones anteriores, que sin importar el color siempre dijeron esta discusión es entre Gran Bretaña y Argentina. Desconoció el reclamo de los excombatientes y la familia militar, que mayoritariamente votó por él en el balotaje y iría en la primera vuelta también. Perdió por paliza la discusión por los pliegos de los jueces supremos, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Hoy renunció Manuel García Mansilla como parte de esta crisis política que ya abarca a los tres poderes. El Fondo Monetario pone estas condiciones que ustedes acaban de ver y para peor, el canciller Gerardo Wertheim, que se reunió con su par Marco Rubio en Estados Unidos, que se reunió con las autoridades del USTR, el secretario de Comercio, Howard Lutwig, el autor intelectual de estos aranceles mundiales, y Jameson Greer, que los dos son adalides del proteccionismo de Trump y que los dos le dijeron que no, a lo mismo que echaron a correr como rumor la semana pasada, que era, nos van a dar un acuerdo de libre comercio para compensar esta ola de proteccionismo. Bueno, no la ven. No la ven. Son trumpistas hasta la autohumillación. Y lo mostró Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, en una entrevista que dio terminando la semana pasada. El amigo Trump no nos está ayudando. O sea, sí, nos puso 10% de aranceles, pero... El arancel más bajo de todos. Bueno, pero metió un arancelazo a todos. Se está sentando a negociar con todo el mundo porque quiere recomponer la economía de Estados Unidos y va a usar, me parece, cuerpo a cuerpo, país por país. Y Argentina, gracias a las gestiones del presidente Milei, que ha entablado un vínculo personal y un vínculo ideológico con el gobierno de Estados Unidos, seguramente va a ser uno de los países más beneficiados del planeta en este vínculo que han construido todo este tiempo. De este quilombo nadie sale beneficiado, me imagino. Bueno, ¿no? menos perjudicado en comparación con el resto del mundo. El menos perjudicado. Es un montón. Siempre podría ser peor. Argentina va a ser el que más cerca va a estar. Vamos a terminar haciendo un gran acuerdo con el Fondo Monetario. Prácticamente dijo lo mismo que el propio Milei dijo en la gala del country de Trump cuando se deshizo en explicaciones respecto de cómo Argentina se va a adecuar a este nuevo esquema que propone tan agresivamente Trump. Lo contrario a lo que hicieron el premier canadiense que escucharon hace un ratito, lo que hizo Lula, lo que hicieron en general, hoy Ursula von der Leyen, la comisaria europea, lo que hicieron en general todos los gobernantes de países que se vieron agraviados por esta novedad. Claro, lo de Milei es una apertura ideológica, a puro prejuicio, algo completamente incondicional, que él cree que está bien hacer, sea el contexto que sea. Y si analizamos la apertura de Milei, es una apertura completamente a contramano del mundo. Hace 100 años, la dirigencia argentina se enfrentó a una gran crisis mundial, la crisis del 30, el crack del 29, la crisis del 30. ¿Qué hizo en aquel momento un presidente que no era especialmente apegado a la democracia, que de hecho orquestó un fraude sistemático, el llamado fraude patriótico, Agustín P. Justo? Agarró y eligió a una de las dos potencias que se disputaban en ese momento la hegemonía mundial. Eligió mal. Eligió Gran Bretaña y firmó el pacto Roca-Runciman. Pero a la vez protegió el mercado local y a la producción local
con medidas inéditas hasta ese momento. La Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, el Banco Central instauró impuestos federales que duran hasta nuestros días. Hay instituciones que duraron hasta Cavallo, hasta la desregulación de Cavallo en el primer turno de Sturzenegger en los 90. Lo que viene haciendo Milei es un doble error. No solo elige la potencia equivocada, porque se ata a Estados Unidos. No digo que se tiene que atar a China, pero es el momento de evaluar y hacer equilibrio, como están tratando de hacer todos los otros países, incluso en nuestro bloque regional. Pero a ese error, a esa equivocada elección, le suma una apertura mientras todos se cierran. Y fíjate la lista de medidas que viene tomando hasta ahora, porque son todas a contramano, realmente. Primero, el fin de los permisos para importar, que me podrán decir, bueno, era exagerado lo que había de burocracia con el gobierno anterior, especialmente en la época de Sergio Massa, que además no se manejaron de modo especialmente transparente esos permisos. Pero no solo eso, podría haber hecho eso solo, pero hizo también que se paguen más rápido las importaciones. Hace poquito flexibilizó las compras puerta a puerta y por courier. Bajó los aranceles a la exportación, que ahora está subiendo su amigo Trump. Reformó el sistema antidumping, que le prohíbe a las empresas pedir protección frente a la competencia desleal. Terminó con los valores de referencia para las exportaciones y los veedores industriales para las importaciones, que no solo tenían la finalidad de que las empresas no se aprovechen y pongan cualquier precio, sino que también eran una forma de defender al consumidor local. Eliminó el impuesto país, que al principio había aumentado, y bajó la tablita, el crawling peg, al 1% mensual. Son todos movimientos que llevaron a que Argentina cada vez importe más. Este funcionario que vas a ver ahora, perdón, este economista que vas a ver ahora, fue funcionario del macrismo, fue representante del gobierno de Macri en organismos multilaterales en Washington. Es un economista muy prestigioso en el sector manufacturero, en el sector fabril, vivió en Europa mucho tiempo, se llama Federico Poli. Les voy a mostrar un extractito nada más, porque Federico Poli ahora es quien conduce el observatorio PYME, que llevan adelante la Universidad de Bolonia y el Grupo Techin. Sí, la organización de Paolo Roca, uno de los mecenas más privilegiados de Javier Milei. Federico Poli advierte lo siguiente, mira. Estas medidas se tomen además con una agenda explícita de reducción de aranceles que alienta la importación, sin brindar estímulos similares a la producción nacional. En particular, hubo rebajas arancelarias recientes en el sector de textil indumentaria, en el sector de los electrodomésticos y en el sector automotor. Esta liberalización del comercio exterior relaja también las medidas de prevención de maniobras ilícitas en esta materia, amplificando las posibilidades de su facturación y contrabando que ya están encendiendo luces amarillas. Luces amarillas, dice, con cautela, con generosidad, Federico Poli, porque ya son más de 200.000 los puestos de trabajo perdidos en el sector formal y muchas las empresas que están pensando en bajar la persiana en medio de esta nueva crisis internacional. El mundo está cambiando a una velocidad realmente vertiginosa. Los países se están defendiendo como pueden. A algunos les tocaron gobernantes a la altura de las circunstancias. A nosotros nos tocó Javier Milei. Ya me siento a conversar con Sabino Vaca Narvaja. En instantes, Darío Nieto, jefe del bloque del oficialismo en la legislatura porteña, mano derecha de Mauricio Macri, uno de los hombres que más cerca está del expresidente. Ya está en nuestros estudios, Darío Nieto. Vamos a conversar con él en instantes. Es candidato en el cuarto puesto, en el cuarto término, en la lista del PRO, la lista de Jorge Macri del oficialismo, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sabino, gracias por venir. Buenas noches. No, muchas gracias por invitarme, Alejandro. Contame, ¿qué diferencia este arranque proteccionista de Trump del que tuvo en 2017, en su anterior gobierno? Bueno, escuché con mucha atención tu editorial, coincido. Si bien el corazón de la llamada guerra arancelaria tenía como objetivo el gran avance tecnológico de China, o sea, pues uno siempre decía, más que una guerra comercial, era una guerra de bloqueo tecnológico.
esta segunda edición tiene como objetivo la cuestión monetaria, ¿no? Ese es un poco el lado oculto de esta segunda guerra arancelaria, tiene que ver con el tema, con el eclipse del esquema monetario de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, por producto de varias cosas, pero una, o sea, cuando uno ve, acuérdense cuando asumió Trump, lo primero que dice es, si los BRICS ponen en riesgo el sistema del dólar, la hegemonía del dólar, voy a ir hacia un esquema arancelario, en ese momento habló del 100% a cada uno de los países de los BRICS. Sí. Arrancó así Trump. Y yo creo que estas declaraciones de Carone un poco muestran el objetivo central, porque está hablando, o sea, cuando China inicia el proceso de internacionalización del renminbi, el primer mecanismo de ese proceso son los swap. Después se empieza con los créditos, como el caso nuestro, después se empieza a intercambiar ya con sus monedas propias, como el caso de los hidrocarburos con Rusia, o como el caso de Nigeria. Y bueno, ya está pasando una fase, acuérdense que las últimas discusiones en los BRICS, en la que nos incorporan Argentina, uno de los 6 estados miembros. Hablan del Banco Regional, del Banco BRICS. El segundo, había 2 ejes en la cumbre de Johannesburgo en 2023. Uno, la ampliación de los BRICS, donde suman a Argentina. Y el otro eje discursivo era el uso de de monedas propias en los países emergentes. Sin pasar por el dólar. Sin pasar por el dólar, y lo grafica Lula muy bien, que dice, ¿por qué si mi primer socio comercial es China, tenemos que usar una tercera moneda que no es de ninguno de nuestros 2 países? Sabino, hace un par de semanas, creo que el 17 de marzo, China lanzó el yuan digital. El yuan digital China lo lanzó en el 2020. No, bueno, pero hubo una presentación ahora. Por eso, ¿qué es lo que pasó ahora? El yuan digital, y esto todo una semana previa a los asuntos ya autoanunciados de Trump. Claro. Que fue una semana que pasaron cosas muy importantes en China. Una de ellas es esta moneda digital, este yuan digital, que la diferencia con respecto a las criptomonedas o a las otras monedas digitales es que esta está respaldada por el Banco Central de China. Este es el dato relevante. Esta moneda se crea en el 2020. Previo a esto, China, acordate que prohíbe todas las criptomonedas y las monedas digitales. Claro, que al principio había fomentado. Exactamente, y respalda esta moneda con asiento en el Banco Central. ¿Pero tiene que ver esto con lo que decís de la guerra de monedas? Absolutamente, ahora vamos por qué. Entonces, en este esquema de respaldo del yuan digital, se asocia con, acuérdense que ellos tienen una relación muy fuerte con los países del ASEAN, del sudeste asiático, que son 10, y empiezan a incorporar en todo el esquema de transfronterizo el uso del yuan digital. Y ahora se suman, este es el anuncio, 6 países de Medio Oriente, y hacen una primera operación, Hong Kong con Abu Dhabi, donde empiezan a ver esto, porque ¿cuál es la revolución de este sistema digital? Es que, por ejemplo, la transacción del código SWIFT, que tardaba de 3 a 5 días, hacen en 7 segundos. Que se ahorran 7 bancos de intermediación para esa transacción comercial, y que además tiene un ahorro del 98% de los costos de comisiones bancarias. O sea, fíjense el impacto. Entonces, este ASEAN, con los 6 países de Medio Oriente, representan en total el 38% de la economía global. O sea que China puso en práctica un esquema transaccional vinculado, y acá, ¿por qué hago fuerte en esto? Porque vos hablabas recién del conflicto de la guerra de Rusia en Ucrania. Sí. Una de las cosas que también destacó, además de este atentado con respecto al Nord Stream 2, fue que Estados Unidos empezó a usar, y muchos países emergentes le prestaron mucha atención, herramientas económicas como armas políticas. Una de ellas fue el bloqueo del código SWIFT, que es el código para transferencia, y ahí se prendió la alerta en muchos de los países emergentes. Por ejemplo, si Estados Unidos está usando esto como un arma política, ¿qué va a pasar si en algún momento nosotros tenemos problemas con Estados Unidos? Y el otro elemento más determinante fue, ¿qué pasó con la economía rusa? Creció. Entonces, la dependencia del dólar no era tan importante para las economías. Entonces, empezaron, en este caso los BRICS, y en la última cumbre de Kazán también se discutió armar una moneda digital de los BRICS. Y acuérdense lo que le demoró a Europa a consolidar el euro. Acá estamos hablando de una herramienta mucho más trazable, mucho más dinámica, mucho más rápida de implementar. Por supuesto, estamos hablando de monedas respaldadas por los bancos centrales, y estos 23 bancos centrales de países con los cuales ya China hace el yuan digital ya están en forma activa. Y de nuevo, por eso yo creo que en esta edición de esta Segunda Guerra Mundial, el eje de fondo es el tema monetario. Y si ustedes ven que China es uno de los grandes tenedores de bonos del Tesoro norteamericano. Eso te iba a preguntar. El número 1. China está interconectado con Estados Unidos. Absolutamente. De una manera muy íntima, que son esos bonos de la deuda. En la historia mucho más, porque, como decías en tu editorial, China
fue grande gracias también a la transferencia de capitales norteamericanos y también alemanes, cuando China era, la mano de obra era muy barata y se radicaba mucho. ¿Y ahora qué va a hacer con esos bonos? Bueno, porque hoy, por ejemplo... Fíjate la curva histórica, eso es lo más interesante. Sigue siendo el principal tenedor de bonos, pero vos ves la curva está en descenso. Acuérdate que China tiene planes de muchos años, o sea, estamos hablando de ya implementados 14 planes quinquenales, planes vinculados al desarrollo tecnológico de 20, 30, 40 años, o sea, ellos tienen un plan. En esta fase ellos se vienen desprendiendo del esquema de los bonos del Tesoro. Fíjate lo que está pasando en el mundo. Están muchos países volviendo a respaldarse en oro. Acá están viendo algo, fíjese, Singapur, incluso China. Bueno, sí, ¿qué hace Milei? No, Alemania mismo. Fuga oro, ¿no? Milei fuga oro de Argentina a Inglaterra. Pero digo, pues es impactante la distopía económica que tiene nuestro presidente con respecto a lo que está pasando en el mundo. Ahora, por ejemplo... Argentina, si de repente tuviera un rapto de pragmatismo y dijera, bueno, se armó un desbarajuste global, esta situación es absolutamente distinta a la que vivíamos hasta ahora, barajemos y vemos de nuevo. Supongamos que a Milei le agarra incluso eso, un despojo de sus prejuicios. Bueno, como dijo, ¿no? China malo, China bueno, no te ponen condicionalidades. Claro, de hecho cuando le dieron el swap renovado el año pasado pareció... despojarse por un rato de su prejuicio. No solo eso, sino que traicionó todas sus convicciones económicas. Acuérdense, hizo campaña diciendo voy a disolver el Banco Central y después le pidió a Xi Jinping ¿a dónde va a mandar el swap? Al Banco Central. Exacto. Ahora, supongamos que termina ese proceso mental o que Argentina de algún modo establece un cambio, una vuelta de página en este contexto. ¿Está tiempo de recomponer con China ese vínculo? Siempre se está a tiempo. Ahora yo creo que con Milei es difícil, porque Milei nos puso en una subordinación política a Estados Unidos sin precedente, votando de todas las leyes, hasta culturalmente con cuestiones muy complicadas. Acuérdense la compra de aviones supersónicos en un estado que se está destruyendo el sistema universitario científico, que tenía incendios, y compraron 26 aviones supersónicos usados a un miembro de la OTAN, en un acto que aparecía Petri vestido de piloto con música de Top Gun. O sea, más entrega cultural no se consigue. Y otra cosa muy preocupante también vinculada con China, que es una subordinación económica. Porque si vos liberalizás tu economía con un gigante manufacturero como China, tenés todas las de perder. O sea, estás en un doble problema. Subordinado políticamente, como decías vos, a una potencia que está claramente en eclipse. Lo que estamos viendo es el eclipse del esquema norteamericano. Ya sufrió el eclipse comercial, está sufriendo el eclipse tecnológico con creces, está con problemas del esquema militar, y ahora viene lo que yo digo la madre de las batallas, que es el esquema monetario. Porque acuérdense de la deuda de Estados Unidos, que sigue emitiendo, hay un esquema de coloniaje vinculado al tema monetario muy fuerte en el vínculo comercial. Estamos todos usando esa moneda y padeciendo de esa emisión indiscriminada del dólar. Pero insisto, supongamos que se intenta dar vuelta a esa página. ¿Se puede? Porque digo, debería Argentina reingresar a los BRICS. Por eso es reversible. Lo primero que tiene que hacer, romper las cartas que le mandó apenas asumió. ¿Pero se puede hacer eso? Porque yo lo que vi, yo viajando justamente a China, vi en África, en una escala, una cumbre de referentes africanos que me decían que no podían creer primero que Argentina le dijera que no a eso, que ellos estaban todos ambicionando, pero por otro lado que había gente en la fila para entrar en vez de Argentina. Pero por eso es un problema para todos los argentinos. Cuando vos haces un pésimo diagnóstico del escenario internacional como el que hizo Milei, acuérdense la asunción de Milei, Bolsonaro y Zelensky. Dicho sea de paso, después lo tira por la ventana Zelensky cuando cambian las condiciones de su jefe, que es Estados Unidos, y ahí arma otro problema para el estatus de relaciones que tiene Argentina y el reclamo de integridad territorial, porque cambiar el voto con Ucrania de neutralidad es muy complejo. Porque nosotros seguíamos respaldando históricamente, con los cambios de gobierno, teníamos un esquema que habíamos logrado como política de Estado, que era el reclamo de integridad por nuestras Islas Malvinas. Al cambiarle el estatus de neutralidad, ni siquiera China lo hizo, tiene una alianza con Rusia muy fuerte. China condenaba la invasión a Rusia porque tiene el mismo reclamo que nosotros con respecto a Taiwán. China no reconoce la anexión de Crimea, cuando tiene una sociedad comercial y política muy fuerte con Rusia, y nosotros seguíamos ese camino de coherencia hasta la era Milei, donde cambiamos el voto de neutralidad porque Trump dijo que ahora Zelensky es un dictador y un mal comediante y le tiene que pagar toda la inversión que hizo Estados Unidos en la guerra. Hablando de Taiwán, qué impresionante que uno de los países a los que más le sube los aranceles Trump sea Taiwán.
Dado que es el enemigo histórico de China, que tranquilamente podría haber hecho una diferencia ahí, no parece haber siquiera un criterio geopolítico. Bueno, ¿no? pasó con Argentina, ¿no? El tipo, el alumno del año de Trump, que es Milei, salió recontra perjudicado. Primero, que no lo dice Martín Bene en esa entrevista, con el arancel acordate del 25% del acero y el aluminio, que inclusive Macri lo defendió. Inclusive Macri fue cuando Trump hizo la misma medida y pidió y consiguió un beneficio. No lo defendió, lo criticó, lo enfrentó. Por eso consiguió el beneficio, defendió a Argentina, quiero decir. Claro, sí, sí. Milei fue, ni siquiera le planteó el problema en estos 11 viajes, bueno, en el último no pude encontrarlo Trump, pero en este último 10% de arancel hacia todos, lo que él dice, vamos a adecuar la normativa argentina. Fíjate el nivel de entrega que ni siquiera defiende los intereses de Argentina y con respecto al acero aluminio, como dijiste bien, con un socio muy fuerte, que es Techint, que ya lo viene criticando por este esquema, y acá aparece de nuevo un Milei que está distópico con los que admira, porque él tiene este club de la nueva derecha, pero que es proteccionista y es nacionalista, y es el más distópico él de todo ese grupo porque tiene una mirada liberal, aperturista, bueno, anarco-liberal, ¿no? Entonces, estamos, de nuevo, en el peor de los mundos, porque también eso te complica con China. Porque si no, vos no protegés a tu mercado, a tu industria, la relación con China va a ser muy asimétrica. Entonces podés tener mucha complejidad también en tu sistema industrial, como está pasando. Sobre esto te quiero preguntar después de la tanda algo un poco más profundo, pero si tenés tiempo de aguantarme unos minutitos. Por supuesto. Pero antes de irnos, hay mucha gente que me pregunta si el orden mundial va a cambiar, si estamos a las puertas de una guerra de monedas, si en un principio va a haber un vuelo a la calidad que es siempre hacia Estados Unidos, porque es lo que estamos acostumbrados a ver, pero si ahora esa calidad ya empieza a ser discutida, ¿se puede invertir en yuanes? ¿Vos qué le decís a los que te preguntan eso? Porque no es un activo muy líquido, no es una costumbre que tenga nadie, pero quizás hay formas de hacerlo. ¿Vos lo recomendás? Ya, yo creo que lo mejor es diversificar. Yo recomiendo que empecemos a volcarnos al sistema productivo. Esa es por lo menos mi filosofía. O sea, más que al sistema monetario o al sistema especulativo. Yo creo que los argentinos nos debemos orientarnos en estrategias vinculadas al desarrollo de la producción y que tenemos muchísimas capacidades para hacerlo. Y de nuevo, la mentalidad de Argentina no es achicar las cosas, sino ampliar nuestras exportaciones, tengo ampliar el gente ingreso de divisas. en Instagram que me dice cómo compro yuanes, Berco. No parece ser algo... Bueno, se depreció. Parte del tema de la caída hoy de las reservas de Argentina fue porque el yuan se depreció. Y ese swap económico que tiene, que reclamaba Carone, está en yuanes, convertibles al dólar, pero está en yuanes. Entonces, si se deprecia, también te afecta a la economía argentina. Además, igual, dicho sea de paso, ese swap se vence el 2026. ¿No? Lo que se vence este año es el porcentaje que usamos nosotros como crédito, que son 5.000 millones, que consiguió la prórroga Milei, pero por un año. Y que ahora, si él no viaja a China, va a estar muy complicado que le renueven esos 5.000 millones. Bueno, en instantes, antes de Darío Nieto, una pregunta más, nada más. Te voy a pedir que te despojes de tu admiración que tenés como sinólogo, de la experiencia tuya incluso como embajador, y que me digas qué riesgos hay en que crezca un nuevo hegemón mundial que seguramente va a querer imponer sus condiciones igual que Estados Unidos. ¿Te quedás? Sí, claro. Quédense ustedes también, que también viene Gaby Vulcano con una radiografía de lo que está pasando en todo el país con la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza, que por ahora no se da en ningún lado. Cómo se me viene encima el vino al amanecer. Le pedí a Sabino Vaca Narvaja, un entusiasta de China, un estudioso de China, que nos advierta sobre potenciales riesgos de la emergencia de una nueva hegemonía. ¿Qué puede haber de parecido a lo que se vivió con Estados Unidos en estos últimos 50 años con China al mando? Bueno, yo acá vengo con una mala noticia y una buena noticia. La mala es que no depende de China ni de Estados Unidos, la buena es que depende de nosotros. O sea, el desarrollo de Argentina depende de cómo se pare Argentina, caracterizando bien el escenario internacional. Y acá no es que hay actores buenos, hay actores con intereses. Ahora, por supuesto, en términos económicos hay mucha más complementariedad con China, hay un formato de cooperación que China generalmente propone donde te transfiere tecnología, dicho por el propio Milei, donde no te pone condiciones o no te pone tantas condiciones como otros estados, donde tenés un esquema de
organización, por ejemplo, con los BRICS, con espacios como los BRICS, donde se brega por un esquema más multilateral. ¿Pero se puede producir algo con lo barato y bien que producen ellos? Mira, Argentina, por ejemplo, primero, nosotros cuando trajimos las inversiones mineras de China, casi 5 empresas mineras, nosotros le poníamos condiciones a China. Por ejemplo, que se asocien con YPF-TEC, YPF Litio para la extracción de litio y ganar valor agregado. Argentina tiene industria automotriz, o sea que podría reconvertir la industria de automóviles a los autos eléctricos. O sea, depende de cómo vos te plantes en esa relación. China no impone un modelo de desarrollo en las relaciones bilaterales. Con Chile tiene tratado de libre comercio. Con Brasil tiene asociación de estrategia integral porque tiene que proteger a la industria como tiene que proteger a Argentina. Entonces, el vínculo con China se da en términos también de Estado a Estado. No te hace una imposición. Después es otra situación si produce bienes manufacturados más... Por ejemplo, como arrancamos con la editorial. Digamos, claro, si quiere de nosotros materias primas y nada más. Ahí Argentina ni siquiera se salva como Argentina sola. Deberíamos pensarnos como región, en una escala más grande, como Mercosur, como UNASUR, porque si no, no hay manera, vamos a tener una relación asimétrica con China si no lo pensamos en términos regionales. Y como último reflexión, porque veíamos este esquema, esta entrevista de Tucker Carlson muy cínica con el secretario del Tesoro, y yo creo que lo que nos muestra también este conflicto y este Trump es la verdadera cara de Estados Unidos, que cuando las cosas no benefician a Estados Unidos cambian las reglas. Estamos asistiendo a ese cambio de reglas, yo creo, en un esquema de declive, como decía, declive comercial, declive tecnológico, y ahora se enfrenta a un esquema de declive monetario, yo creo que inevitable, porque acuérdense lo que pasó también la semana previa a estos aranceles medio locos, que era que la cumbre de los ministros de comercios de Japón, de Corea del Sur y de China, estamos hablando de aliados de Estados Unidos, este esquema regional de integración económica que suma a la ASEAN y suma a Nueva Zelanda y Australia, además de Japón, Corea y China, o sea, con 15 países que pasan a ser casi el 38% de la economía mundial. Eso entonces, es muy vertiginoso. Son escalas complicadas que están cambiando el diseño mundial, y Argentina, de nuevo, está en el peor de los mundos. Estamos enfrentados, subordinados políticamente, subordinados económicamente a los dos principales actores del sistema internacional. Sabino, gracias por venir esta noche. No, muchas gracias a ustedes. Ustedes quédense que ya viene Gaby Vulcano con su análisis de la relación entre el PRO y la Libertad Avanza en todo el país. Antes, después de este pequeño spot, conversamos con Darío Nieto. Una foto. ¿Dónde está Trump? Una foto. ¡Ey! ¿Quieres una foto? La de tu culo, bichoto. Make America great again. Darío Nieto, muchas gracias por venir a La Ley de la Selva. Muchas gracias por estar esta noche en C5N. Hola Alejandro, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Por qué no hubo acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires? Muy fácil la explicación. Karina Milei es el nombre. Creo que, lamentablemente, Karina Milei equivoca al adversario. En vez de enfrentar al kirchnerismo, viene a enfrentar al PRO por un interés muy partidario, político, especulativo. ¿Con qué especula? ¿Qué busca? Quiere destruirnos. Quiere destruir al PRO. ¿Pero por qué? Y te lo pongo, si querés, en 3 ejemplos muy claritos. Sí. Yo soy legislador actual, soy jefe de bloque del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Y Karina Milei y sus libertarios votarán en contra de 3 iniciativas claves. Una, el presupuesto. Un presupuesto que reconoce un ajuste del gasto del 8.6%, que exime de ABL a 96.000 jubilados, si no me equivoco. Y vota en conjunto en contra con el kirchnerismo. Bien. Después, el código urbanístico. Un código urbanístico que era reclamado por varios vecinos, por muchos vecinos en realidad de la Ciudad de Buenos Aires. Básicamente querían que no le construyeran una torre al lado de su casa. Ese código urbanístico sale y de vuelta Karina Milei y sus libertarios votan en contra junto con el kirchnerismo. El tercero, una ley de simplificación. Viste que Sturzenegger es como el rey de la simplificación y yo me parece que está bien lo que hace a título personal. Ellos en la Ciudad de Buenos Aires votan en contra justamente de una ley que va en esa línea, que eliminaba 170 trámites, en conjunto con el kirchnerismo. Entonces, lo primero que diría yo es, ¿qué tienen que ver los libertarios de Karina Milei y el kirchnerismo que votan en contra nuestro en la Ciudad de Buenos Aires? Es medio una paradoja, ¿viste? ¿Qué tienen que ver? Seguramente tienen algún tipo de funcionalidad. Básicamente los dos quieren ir contra el PRO. ¿Estás hablando de dinero?
No hablo de dinero. Hablo de interés político. ¿Y por qué ustedes le votan todo en el Congreso a La Libertad Avanza y ellos le votan todo en contra en la legislatura? Porque nosotros no especulamos. Nosotros creemos que en términos macroeconómicos lo que le hemos votado a Milei, por ejemplo, la ley bases, es buena para el país. Que, por ejemplo, es bueno para el país también haber votado el DNU que lo habilita a negociar con el fondo. Como también fiscalizamos la elección porque pensábamos que era mejor para el país que gane Javier Milei y no Sergio Massa. Porque no especulamos, no nos interesa, si querés, nuestro interés partidario. No ponemos eso por encima de la Argentina. ¿Y no están desapareciendo a caballo de esa política? Pero no es una cuestión de desaparecer o no desaparecer, es una cuestión de no especular. No, bueno, pero ellos lo que dicen es, nosotros llevamos adelante sus mismas ideas, pero mejor, más rápido, como había dicho Macri cuando se postuló a la reelección. Está bien, pero si, ojalá el plan macroeconómico de Milei funcione. Yo lo que quiero es que a la Argentina le vaya bien, y el PRO quiere que a la Argentina le vaya bien. Por eso lo apoyamos en el Congreso. ¿Está funcionando o no está funcionando? En términos macroeconómicos, sí, el plan económico. Después, obviamente, tenemos muchas diferencias en términos institucionales. Ya perdimos 4.800 millones de dólares de las reservas de este año, ¿eh? Está difícil lo macroeconómico. Está bien, pero también es verdad que no se podía seguir viviendo con un déficit fiscal tan grande como el que teníamos, creo yo. Creo que lo que ha hecho Sergio Massa y Alberto Fernández, su gobierno, fue desastroso. El vecino que por ahí te está mirando te dice, bueno, si ustedes están de acuerdo con lo de La Libertad Avanza y esta elección se convirtió en un plebiscito nacional, porque está el vocero presidencial de un lado, está Silvia Lospenato a la cabeza de tu lista, que es una legisladora nacional, es diputada nacional. Bueno, me quedo, si están de acuerdo en todo y ellos lo hacen bien, según incluso este candidato, me quedo con lo nuevo. No, yo te dije primero lo macroeconómico, después tienen muchas diferencias en lo institucional. Bien, por ejemplo, no avalamos los decretos para nombrar los jueces. No avalamos, de la Corte. No avalamos tampoco que un asesor del presidente interrumpa a un periodista en el medio de una entrevista. No avalamos toda la falta de gestión que muchas veces vemos en la microgestión. Y yo no coincido en que esta elección deba ser un plebiscito nacional. Bueno, pero está planteado así, ¿no? ¿O no estás de acuerdo? No, yo creo que lo que vamos a elegir el 18 de mayo es legisladores porteños. Y que lo que tenemos que discutir es estos años de gobierno del PRO, a ver si fueron buenos o no. Y cómo ha sido. Estos años, te hablo de toda la marca PRO en su historia, ¿no? O sea, vos acordás de lo que era Ciudad de Buenos Aires. Los 8 de Macri y los 8 de Larreta. ¿Esos 8 de Larreta vos los considerás parte de la experiencia? Por supuesto, porque el PRO no es una persona, no es un líder mesiánico que viene a cambiar todo, es un equipo. ¿Y por qué Larreta está en contra de ustedes ahora? Y Larreta decidió ser opositor. Vaya a saber uno por qué, creo yo. Yo creo que quedó muy dolido después de lo mal que le fue la elección presidencial, después de haber quedado fuera en las PASO. Y a veces la gente cuando está dolida no piensa bien. Creo yo que es por eso. Pero también es parte de los egos de la política. De vuelta, yo no creo que Larreta haya hecho lo que haya hecho solo. Fue con un equipo de gestión y creo que el proceso justamente, gestión, profesionalismo, como tampoco Mauricio lo hizo solo, como tampoco Jorge lo va a hacer solo. Es parte de un método que tenemos. Yo estoy seguro que el proceso, el equipo y el partido que mejor gestiona en la Argentina, que los servicios que tiene la Ciudad de Buenos Aires son incomparables con cualquier otra provincia de la Argentina. Ni hablar con la provincia de Buenos Aires, Pero acordate vos antes que Macri sea jefe de gobierno. Discutíamos si las escuelas tenían calefacción o no. Los espacios públicos, todos rotos. Subtes, bueno, nada. Bueno, justamente Larreta hace campaña ahora con el estado de la ciudad, con lo dejado que está en algunos barrios. Es muy notoria la coincidencia entre varias fuerzas políticas a la hora de destacar en estos meses cómo se deterioró la ciudad. Bueno, pero es lógico que en una campaña electoral las fuerzas políticas opositoras critiquen a la gestión. Pasa en todas las elecciones del mundo. Pero que uno que era oficialista hasta hace 6 meses es raro, ¿no? No, lo tendrá que explicar Larreta eso. Larreta tiene el teléfono de todo el mundo y jamás llamó en estos 2 años de gestión de Jorge Macri para decir, che, esto no la veo. Eso, si querés, no sé cómo... ¿Qué diferencia programática ves entre todos los que eran Juntos por el Cambio hasta hace poquito? O sea, hoy hay una candidata de los radicales, está Larreta, hay una de la coalición cívica, estás vos con el PRO, con Silvia, creo que no más, pero son como 5, ¿no? Que conté. ¿Qué diferencia programática hay? Lo primero que creo yo es que ese sinceramiento es bueno para la política argentina, ¿bien? ¿Por qué te digo esto? Porque creo que muchas veces en la política estuvo esto de, che, nos juntamos todos, me escondo detrás de tal o cual, y creo que el PRO hoy en día recupera
su nitidez ideológica que tuvo mucho tiempo con Mauricio, que después se perdió un poco en esto de Juntos por el Cambio, y hoy en día estamos de vuelta diciendo, che, somos el PRO, que miramos el futuro, que queremos reescribir las reglas y que somos el partido de gestión. Como también te digo, por ejemplo, que Leandro Santoro lo esconde de alguna manera. ¿En qué sentido? Cuando se deskirneriza. Vos escuchás hablar a Leandro Santoro y parece que que no es el kirchnerismo eso. Te parece que, viste que él habla de porteñismo, algo por el estilo. Pero después agarrás la lista de Leandro Santoro y claramente es una lista kirchnerista. O sea, me parece que eso de esconderse detrás de algo o de caretearla de alguna manera ya no va más en Argentina. Ya no pasó con Alberto Fernández. Alberto Fernández era un candidato puesto por Cristina Kirchner y así terminó. Hoy en día, Leandro Santoro es un candidato puesto por el kirchnerismo. Y espero que no termine igual, pero bueno. Y si querés, te agrego una más. La lista de Adorni. ¿Quién armó esa lista? Karina Milei, claramente, ¿no? Y Pilar Ramírez, su subalterna en la ciudad de Buenos Aires, que viene del kirchnerismo también, que viene de Reuniones Argentinas. De hecho, escuché el otro día a Mariano Recalde decir que ella era kirchnerista en un stream, no sé dónde lo vi. Y la lista también tiene muchos resabios del kirchnerismo. No, entonces, pero no entiendo. Para vos, Karina Milei les hace la contra a ustedes porque es kirchnerista. No, Eso porque nos quiere destruir. Eso ya lo dije al principio. Está bien, pero toda esta acusación que haces de ella la tiñe de algo que me imagino a la gente del otro lado no le resulta para nada lógico. Son como el agua y el aceite, lo contrario. No, pero termina siendo funcional. Hoy en día, ¿por qué tiene chances Leandro Santoro con el kirchnerismo de ganar la elección? Porque el histórico voto del PRO se partió en dos de alguna manera con los libertarios de Karina Milei. Si no, no tendría chances. ¿Vos creés que existe la chance de que el PRO salga tercero, por ejemplo, como dicen algunas encuestas? Yo creo que es una elección abierta totalmente. Que hay tres grandes espacios. Uno es el kirchnerismo con Leandro Santoro, otros son los libertarios de Karina Milei y otro es el PRO. ¿Y si salen terceros ustedes, se puede seguir gobernando? No, yo no creo que salgamos terceros. Yo creo que vamos a ganar la elección. ¿Cómo sería la convivencia con la Libertad Avanza en caso de que ellos le ganen, más allá del puesto en el que salga cada uno, a ustedes? No, es que no es un tema de conveniencia política. Nosotros en el Congreso Nacional, por ejemplo... No, convivencia. ¿Cómo en la legislatura sacarían leyes? Vos me decías, me votaron en contra del presupuesto, me votaron en contra de esto, el otro, y nosotros le votamos todo en el Congreso. Sí, es verdad. ¿Cómo sería esa convivencia en caso de que ellos ganen? ¿Ellos buscarían desalojarlo a Jorge Macri, sacarlo? Mira, yo no veo un escenario en el cual nosotros podamos perder. Yo estoy optimista de que vamos a ganar la elección. Al margen de eso, este año, ¿sabes cuántos legisladores de PRO hay en la legislatura? Que son 60 legisladores. 9 legisladores de PRO nada más. Y sin embargo, con esos 9 legisladores hemos sacado leyes muy importantes. Trabajando en conjunto, laburando, dialogando, etc. Entonces, creo yo que así se construye, así juega la democracia, justamente. Esto podés no querer contestarme, pero si no gana el PRO, ¿quién te gustaría que gane de los otros? No, es que el PRO va a ganar la elección de la ciudad de Buenos Aires. No me contestes eso. ¿Con quién te llevas mejor de ellos, de todos los demás bloques? O concretamente, ¿la Libertad Avanza o los peronistas? ¿Con cuál te llevas mejor? Soy sincero. En la legislatura, en el día a día, ¿eh? No, a ver, yo con el peronismo no puedo, o sea, tengo buena relación, puedo hablar, pero no nos votan nunca nada. La Libertad Avanza, en cambio, sí ha votado algunas cosas, no todas, pero algunas cosas votó. Pero la gran mayoría hemos conseguido junto con el radicalismo, junto con algunos liberales que no son libertarios, y ese bloque, si querés, con eso construimos la mayoría de 31 generalmente. A veces la Libertad Avanza acompaña en contadas ocasiones, muy contadas ocasiones, el peronismo nunca acompaña. Vos estuviste imputado, investigado en una causa por espionaje ilegal. Sí. Finalmente te sobreseyeron. ¿Pero qué pensás del uso que hace Milei de la CIDE? A mí no me consta, sinceramente. No lo sé. A mí no me consta que él esté usando o no la CIDE. Yo, personalmente, sobre el uso de la CIDE, me parece que los gobiernos en democracia no pueden usar la CIDE en términos espurios. Pero de vuelta, no me consta que Milei lo haga. O sea, esa es mi visión republicana del funcionamiento de la CIDE o de la AFI en su momento. ¿Y te parece que la justicia lo protege a Milei en determinados aspectos? Hablabas de los jueces de la Corte Suprema, pero por ejemplo pienso en la criptoestafa. ¿Te parece que lo protege? Ahí la justicia deberá investigar. Yo lo que veo en la criptoestafa, soy un fanático del mundo cripto, aclaro. Ah, mira. Me encanta, todo lo que es nuevas tecnologías me encanta. IA, blockchain, cripto, gaming, soy fanático. ¿Y qué crees? ¿Que Milei fue un estafador, un chorro o un perejil que lo estafaron a él? No, yo creo que lo que hubo fue una falla de profesionalismo enorme en la gestión de eso. Básicamente... ¿De quién? Del entorno de Milei. ¿Y él no? ¿Él no tiene responsabilidad?
Él por desconocimiento, si querés. O sea, fue más un gil que un chorro. Porque mirá, si tenés que elegir entre esas dos. Pensá esto. Primero déjame hacer rescatar la comunidad cripto argentina, o sea, porque son realmente súper talentosos. Sí, ahí estuvo sentado Julián Colombo de Bitso, por ejemplo, en esa Bueno, Julián lo conozco, tengo buena onda. Sí, sí. Son pies que la rompen toda. Entonces, no mezclemos peras con bananas. Hay una comunidad, pero quiero siempre dejarlo en claro para reconocer a esa comunidad que realmente es talentosa y la rompe a nivel internacional. Milei se juntó justamente con tipos que eran unos chantas, unos estafadores, ¿bien? O sea, con gente que no viene de ese mundo. De hecho, si vos te acordás, la primera foto que sale con este Hayden Davis, este chanta, toda la comunidad cripto argentina le dijo, che, mirá que este es un chanta, ¿no? Este no existe. Hizo caso omiso. Yo creo que lo que pasó ahí es una falta de profesionalismo total. Es decir, yo fui secretario de un presidente. ¿Yo qué pasaba cuando me llegaba alguien a juntarse con Mauricio Macri en su momento? Sí. Agarraba, lo mínimo que hacía era googlearlo, de base, para arrancar a hablar, que este Hayden Davis lo googleabas y no existía. Después chequeaba con las áreas involucradas, es decir, me llevaba alguien del agro, yo llamaba al ministro de Agroindustria y le decía, che, ¿este tipo es serio? Después llamaba por ahí de Desarrollo Económico y le decía, che, ¿cuánto va a invertir? Y después recién ahí podía juntarse con el presidente de la nación. Bueno, de hecho, Macri en una entrevista hace un par de horas, en un canal colega, competidor, no colega, dijo que a Milei no lo cuidan, que a él lo cuidabas vos. Pero que a Milei no lo cuidan. No lo escuché, gracias Mauricio por las palabras. ¿No lo cuidan? Yo creo que no. Yo creo que el entorno no lo cuida a Milei. ¿Incluso su hermana? Y es parte del entorno. ¿Puede haber su hermana tenido un interés económico espurio ajeno a él o que él no supiera? No sé tanto del caso. Bueno, pero sos un dirigente, Darío. No, pero está bien, pero no ¿Qué quiero pensás? No quiero hacer conjeturaciones sin evidencia. Soy bastante responsable cuando hablo y no quiero sin una evidencia clara decir algo o no decir algo. La verdad no lo sé. Pero vos creés que Karina Milei, por ejemplo, los quiere destruir a ustedes. Sí, no le adjudicás la misma intención a Javier Milei. No, pero eso de Karina Milei me consta por lo que te dije en las votaciones en legislatura, por cómo juegan ellos todo el tiempo, por pero también. Eso podría ser Javier también. Podría él haberle dicho a Pilar Ramírez, che, háganlos de goma que nos quedamos con la ciudad. Pero él ha dicho muchas veces que él se desentiende de la parte política, lo dijo públicamente, no lo digo yo, que se desentiende de la parte política, que se encarga de otras cosas y que delega todo eso en Karina Milei. Yo me baso en lo que dice el presidente públicamente. Ahora, ustedes, tanto vos como Mauricio Macri, ¿no se sienten como despreciados sistemáticamente por un Milei al que se cansan de ayudar y que él no deja de retribuirlos mal, de desairarlos? Creo que hay veces que, más allá de lo que uno sienta personalmente, y esto Mauricio lo laburó mucho, el tema de los egos, de lo importante que es para un dirigente político no creérsela y no tener el ego grande. Que más allá de lo que Milei haga o deshaga con nosotros, tenemos que estar por encima de eso para tratar de ayudar a la Argentina. Y pasa por ahí nuestra discusión, si querés. Si lo que él hace, en algunos términos, pensamos que está bien para la Argentina, lo acompañamos. Si lo que él hace, pensamos que no está bien para la Argentina, de vuelta, te pongo el caso Corte Suprema porque pasó hace muy poquito, la semana pasada, no lo acompañamos. Y esa es nuestra visión del PRO. Nosotros no vamos a oponernos por ser oposición o acompañar por ser oficialismo. Nosotros, en este estado en el que estamos ahora, acompañamos lo que está bien y lo que está mal, lo decimos claramente. ¿Qué pensás de los macristas o ex-macristas que asumieron sus bancas por el PRO en el Senado y que la semana pasada, cuando Macri los llamó a decirles bajen a dar la discusión, no aparecieron? Cada uno después tendrá que hacerse cargo de sus opiniones y de lo que hace o deja de hacer. Eso es lo bueno de los tiempos que corren y que esté todo online. Se vendieron, se regalaron, son traidores al mandato original. ¿Qué opinas de la actitud de un Luis Juez, por ejemplo, que estuvo tratando de que no le rechacen el pliego al hijo de García Mansilla todo el jueves pasado? Sí, y también Luis Juez creo que hace un par de meses había dicho que estaba en contra del hijo, si no me equivoco, o sea... ¿Y? De vuelta, creo que forma parte a veces de la incoherencia que hay en la Argentina. Mucho castigo que hubo en la sociedad estos últimos años a la clase política tradicional fue justamente por esta incoherencia. Porque la gente ya no se come eso de decir una cosa un día y decir otra cosa otro. Con el mundo de vuelta globalizado, virtual, digital que vive hoy en día, vos decís una cosa en un lado, a los 2 meses te desdecís y la gente te castiga, y está bien que así sea. Como te decía antes, creo que la gente se cansó, las personas se cansaron del caretaje en la política y está bien que así sea. Darío, ¿viste que no era tan grave? ¿Qué cosa? Venir a C5N. No me habían invitado nunca, así que bueno. Muchas gracias por venir. Gracias a vos por la invitación y un saludo para todos. Darío Nieto, jefe de la bancada del PRO aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ya viene Gaby Vulcano con lo que puede pasar entre el PRO y la Libertad Avanza en todo el país.
como el único aliado de La Libertad Avanza. Vulcano, buenas noches. ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Venimos hablando mucho de la alianza de La Libertad Avanza y el PRO, y yo te diría que eso un poco te lo debo, porque lo que podemos ver hasta ahora es que en las 7 provincias donde el oficialismo cerró distintos acuerdos, en ninguno quiso cerrar con el PRO. Por ahora, ya recién hablábamos de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, pero en otras provincias no solamente no cierra con el PRO, sino que en las que cierra con alguna otra fuerza política les dice, ojo, cerramos, pero no quiero a nadie del PRO adentro. Bueno, uno de los aliados hasta ahora, todavía falta, que La Libertad Avanza encontró a nivel nacional, es el radicalismo. Medio incondicional, ¿no? Porque le ha votado cada cosa. Sí, y yo si te hablo de los radicales con peluca, sí, seguramente a vos enseguida se te van a venir los radicales de la Cámara de Diputados, algunos de ellos que forman parte del bloque de Rodrigo de Loredo, donde fueron los primeros en ir a la Casa Rosada para reunirse con Milei y decir, acá estamos para acompañar en todo lo que haga falta, sobre todo en lo que tuvo que ver con los 2 vetos presidenciales. Y en ese sentido, yo te diría, a decirle a su servicio, señor. Claro, pero cuando miramos la otra Cámara, cuando miramos el Senado, cuando miramos las últimas votaciones, nos damos cuenta que de manera simultánea están empezando a negociar cada vez más con algunos senadores del radicalismo, pensando después en lo que van a ser las elecciones provinciales y nacionales. ¿Este, por ejemplo, quién es? Y este es Eduardo Bischi, que es el jefe de la bancada radical. No es cualquier persona, sino que estamos hablando que es el jefe de la bancada radical en el Senado. ¿No es uno de los que propuso investigar el caso Libre y después votó en contra? Así es, Ale. Es uno de los que firmó el proyecto para crear una comisión investigadora, y cuando llegó el momento votó en contra del proyecto. El proyecto que él mismo había firmado es un senador correntino que responde directamente a Valdés. Valdés, el gobernador de Corrientes, que tiene muy buen vínculo con la Casa Rosada, pero no es el único, Ale. También en las últimas semanas, te diría, se está acercando cada vez más otro radical, presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de Maximiliano Abad, que hoy está enfrentado a Martín Lustó, porque justamente lo que Abad está tratando de hacer es ver si llega a algún tipo de acuerdo con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, donde también están esperando en el PRO, puntualmente Diego Santilli y Cristian Ritondo, a ver si pueden llegar también a un entendimiento con los libertarios. Los libertarios por ahora le dicen, bueno, saquémonos una foto. Milei se sacó una foto con Santilli, con Ritondo, pero por ahora eso no avanza de ninguna manera. Esta noche se conoció una noticia que quizás los haga sonreír a todos ellos, ¿no? Se ratificó la tensión dentro del peronismo, se desdobló la elección bonaerense y por ahora sigue latente la amenaza de Cristina de postularse ella contra Axel Kicillof. Te diría, Ale, que por estas horas se están frotando las manos en La Libertad Avanza, porque una de las cosas que ellos querían saber para ver si les convenía o no cerrar un acuerdo con el PRO, con el radicalismo y demás en la provincia de Buenos Aires, es qué iba a pasar con el cronograma electoral, qué iba a hacer Axel Kicillof. Finalmente anunció hoy que va a desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, pero eso no es lo que más les importa en la Libertad Avanza, sino todo lo que trae aparejado, que tiene que ver con esta interna dentro del peronismo, donde Cristina Kirchner dijo que si se desdoblaban las elecciones, se lo dijo a sus más cercanos, ella estaba dispuesta a ir como candidata por la provincia de Buenos Aires en la tercera sección, ¿no? La sección
más importante a nivel electoral o una de las más importantes en la provincia de Buenos Aires. Sería el sumum de una catástrofe para la oposición. Y también para, me parece a mí, la identidad incluso del peronismo. No sé si no es un problema existencial el que enfrentarían. Sí, claramente, y además ahí los libertarios ven una oportunidad mucho mayor de poder asentarse en la provincia de Buenos Aires, incluso de animarse hasta ir solos con algunos dirigentes del PRO, pero que dicen, tal vez ni siquiera necesitamos llegar a un acuerdo con otras fuerzas políticas. Quieren ir viendo, obviamente, cómo se lleve adelante esta fractura o esta unidad del peronismo. Veremos, todavía falta mucho. Yo te diría, hoy la situación está muy complicada en el peronismo y en ese sentido la Libertad Avanza siente que tiene mucha más soltura al momento de poder negociar o no con otras fuerzas políticas. Ahora, Ale, yo te hablaba de los radicales porque si bien en la provincia de Buenos Aires están hablando con Abad para ver si llegan a algún tipo de acuerdo, hay una provincia en donde ya llegaron a un acuerdo. ¿En cuál? Y acá los primeros movimientos los dio otro senador radical de Chaco, Víctor Zimmerman, un senador que pasó a ser parte del gobierno de Chaco por pedido del gobernador Leandro Cedero y después volvió en el momento que más lo necesitaba la Libertad Avanza, volvió al Senado porque en su momento el oficialismo quería suspender las PASO y necesitaba a Zimmerman para poder alcanzar el quórum. Bueno, ahí se sentó Zimmerman, después empezó con votaciones que llamaban la atención, sobre todo en lo que fue la última sesión donde se iba a discutir los pliegos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que finalmente fueron rechazados, pero ahí Zimmerman, igual que Vichy, decidieron no dar quórum. Después votaron en contra de los pliegos, pero decidieron no dar quórum para ver si le podían dar una manito al gobierno. Ahora, Ale, yo te digo acá, donde cerraron acuerdo electoral, donde ya está todo cerrado, es en la provincia de Chaco, provincia de donde es Zimmerman. Y algo que llamaba la atención, y fuimos a averiguar cómo eran las reuniones que venía teniendo el gobierno nacional con el gobernador de Chaco, con Cedero. Porque en diciembre del 2024 se reunió tanto con Lisandro Catalán, vicejefe de gabinete, como con Luis Toto Caputo, el ministro de Economía. Se reunió con otros gobernadores como parte de las reuniones habituales que hay en Casa Rosada. Después, el 20 de enero de este año, se reunió con Lule Menem. Tuvo una reunión a solas con la mano derecha de Karina Milei y al día siguiente, el 21 de enero, volvió a la Casa Rosada. Epa. Esta vez para reunirse ya con Catalán. Pero ¿no se estaba negociando allá en Chaco la unión electoral o el frente? Digo, son chaqueños, es una elección chaqueña. Sí, la elección este frente electoral, algunos dicen, bueno, quienes más necesitaban de este frente electoral eran los libertarios porque no tenían demasiado armado en la provincia. Otros dicen, bueno, en realidad el radicalismo quería tener un acercamiento con los libertarios. ¿Pero qué tenía que ver Toto Caputo? ¿Qué tenía que ver Lule Menem? Bueno, ¿qué tenía que ver? Que esto de alguna manera después tuvo una retribución. ¿De qué estamos hablando? En marzo de este año, la provincia de Chaco fue la tercera que recibió más transferencias no automáticas, o sea, transferencias discrecionales. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, que en el medio, Ale, tienen que ver las transferencias en lo que es la ciudad de Buenos Aires por la orden judicial de la Corte Suprema de Justicia, en el conflicto que hay entre nación y ciudad por la coparticipación. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, de lo que es el total de transferencias no automáticas que se hicieron en marzo, le correspondió el 51%. Después viene la provincia de Buenos Aires con el 25,9% y después Chaco con el 4%. Que vos me vas a decir, bueno,
no es tanto en comparación con lo que estamos hablando de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, pero sí sí el tamaño de la provincia. Claro, obviamente. y además entiendo a dónde vas, Gaby. es la tercera provincia que terminó recibiendo esta cantidad de dinero en términos de las transferencias no automáticas. ¿Dónde más puede llegar a unirse la Libertad Avanza con el radicalismo y dónde más puede llegar a aparecer la billetera disciplinadora de la Rosada? Lo que te decía, la posibilidad hasta ahora para cerrar con el radicalismo está en la provincia de Buenos Aires. Ellos ahí están tratando de ver... Pero ahí no gobiernan los radicales. No gobiernan. Que gobiernen? Con los que gobiernan por ahora no cerraron con ninguna otra provincia. Y después está que en la Libertad Avanza dicen, bueno, nosotros queremos ver qué pasa en la ciudad de Buenos Aires para seguir avanzando con los cierres de acuerdos en el resto del país. ¿Qué va a pasar en la elección del 18 de mayo, donde decidieron ir en listas separadas con el PRO, obviamente con los radicales tampoco? Hay una gran atomización en lo que va a ser esta elección en la ciudad de Buenos Aires, pero sí tomaron una decisión, y es que Milei se mete en la campaña, pero de lleno, Ale. Ya hoy filmó un spot con Adorni, estuvo en la sede de la Libertad Avanza, en la sede que está en Avenida de Mayo. También estuvo Karina Milei, se sacaron fotos. Milei dice, tengo que reforzar a mi candidato. También lo hizo Mauricio Macri con su participación en lo que fue el acto de lanzamiento de campaña en el Planetario. Es un gran experimento nacional, no hay dudas. Vamos a ver cómo resulta, pero es obvio que esa nacionalización partió de la Casa Rosada, ¿no? Lo decía Darío Nieto hace un rato. Sí, así es. Apuntan a eso en la ciudad de Buenos Aires para ver hasta dónde les conviene o no cerrar con otras fuerzas políticas en otros distritos, pero ya te anticipé que por lo menos en uno hasta ahora, los aliados de la Libertad Avanza, concretamente en lo electoral, son los radicales y no tanto el PRO. Gracias, Vulcano. A ustedes gracias también por estar del otro lado, como siempre desde las 11 y hasta las 0:30 en este espacio, La Ley de la Selva. Chau. El techo y se me vino encima, como se me viene encima el vino.